hablando sobre los atributos operativos de Dios. En esta oportunidad hablaremos acerca de la omnipotencia divina en base al pensamiento de Santo Tomás de Aquino, como introducción a la idea de Dios como el ser supremo, acto puro y fundamento de todo lo creado. Hola chicos, bienvenidos una vez más. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha contemplado el misterio de la creación y el poder absoluto que la sostiene. ¿Qué significa entonces que Dios sea omnipotente? Según Santo Tomás de Aquino, Dios no solo posee un poder infinito, sino que es en sí mismo el acto puro, la fuente de toda la existencia y la perfección máxima. En este video exploraremos cómo se manifiesta la potencia activa divina, cómo se identifica su esencia y qué implica su omnipotencia en relación con el mundo y sus posibilidades. Prepárate para un viaje filosófico que nos llevará al corazón de uno de los más atributos profundos de Dios, su omnipotencia. Bueno, como punto sobre la omnipotencia de Dios, vamos a hablar sobre la existencia de potencia activa en Él. Cuando reflexionamos sobre la naturaleza de Dios, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo se explica su capacidad de actuar? Según Santo Tomás de Aquino, Dios es el primer motor inmóvil y la primera causa incausada, lo que significa que todo movimiento y cambio proviene de Él. Esto implica una potencia activa que se define como el principio de acción o cambio en otro, en cuanto en otro. En otras palabras, Dios no solo es el origen de movimiento, sino que su capacidad de obrar es infinita y perfecta. Entonces, Santo Tomás explica que algo es activo en la medida en que está en acto, así como la potencia pasiva depende de la capacidad de recibir la potencia activa que surge de la actualidad. En Dios, que es acto puro, la potencia activa es infinita y no tiene límites. Sobrar no requiere actualizaciones o cambio porque Él es la fuente misma del ser. Dios es fuente de toda potencia activa. Claro que sí, la existencia de la potencia activa en Dios es inseparable de su esencia. Él no solo tiene el poder de obrar, su ser es la acción pura que sostiene y origina toda la creación. Cuando reflexionamos sobre la naturaleza divina, Santo Tomás señala que en Dios el ser y la potencia activa son uno. Esto significa que Dios no tiene necesidad de actualizarse o cambiar para actuar, como ocurre con las criaturas. En Él, la acción y la esencia son absolutamente idénticas, porque su ser es acto puro sin mezcla de potencialidad. Entonces, aquí desarrollaremos la identidad de ser y potencia activa, en la cual, a diferencia de las criaturas, donde la potencia activa necesita ser actualizada para producir efectos, en Dios no hay distinción entre potencia, acción y esencia. La potencia activa divina no es principio que deba complementarse con un acto externo, sino que su potencia es su propio ser. Por ello, Dios es el origen del efecto, pero no de la acción, ya que ésta es su misma esencia. En él, el obrar y el ser son inseparables, lo que implica que no opera por algo externo, sino por su propia esencia infinita. Como Dios es acto puro, su potencia activa no está limitada por ninguna capacidad receptiva, es infinita, porque su ser es ilimitado. A diferencia de las criaturas que operan a función de su esencia finita, Dios obra desde su esencia infinita. Por tanto, su potencia activa no tiene restricciones y es la fuente absoluta de toda acción y creación. Entonces, Dios es potencia activa, infinita y fuente de todo ser. Así es, sino que ésta la identifica completamente con su esencia. Su acción no implica cambio ni actualizaciones, sino que es la máxima expresión de su ser eterno y perfecto. Como punto C tenemos Dios es omnipotente. Aquí Santo Tomás enseña que la omnipotencia es un atributo que todos reconocemos en Dios, pero entender su significado verdadero no es tan sencillo. No significa simplemente hacerlo todo, sino que implica que Dios posee una potencia activa infinita, un poder ilimitado para obrar y dar realidad a todo lo que puede existir. Veamos el siguiente ejemplo. Imagina un artista capaz de crear cualquier obra de arte perfecta. Ahora piensa en un poder mucho mayor. Dios no solo crea algo perfecto, sino que puede originar cualquier cosa que tenga la capacidad de existir.
Ahora, el fundamento de esto, Tomás de Aquino nos explica que todo agente produce algo semejante a sí mismo. Por eso, como Dios es el ser infinito y contiene en sí la perfección de todo lo que existe, tiene la capacidad de dar origen a cualquier ente. Todo lo que puede ser algo real cae bajo el alcance de su poder divino. Un ejemplo es, así como el sol es la fuente de luz y calor para todo lo que ilumina, Dios es la fuente de toda la realidad, sosteniendo y dando ser a todo lo que existe. Como siguiente punto, vamos a guiarnos de esta pregunta. ¿Hay cosas que Dios no puede hacer? Aquí hay un punto importante. Dios no puede hacer lo que es intrínsecamente contradictorio o imposible en sí mismo, como hacer que algo que ya ocurrió no haya ocurrido o que un círculo sea cuadrado. Pero esto no limita su omnipotencia. No se trata de una falta de poder en Dios, sino que estas cosas no tienen razón de ser ni pueden existir. Por ejemplo, piensa en un escritor. No podemos pedirle que escriba un libro infinito en una sola página, porque la contradicción está en la idea, no en la capacidad del escritor. De la misma manera, lo contradictorio no es objeto del poder divino. Como punto 4 tenemos la omnipotencia no está limitada al mundo actual. Otro aspecto fascinante es que esta omnipotencia de Dios no está limitada a las cosas que actualmente existen o suceden. Su poder incluye un infinito número de posibilidades que no se han realizado. Dios no está obligado a hacer todo lo que puede hacer, sino que actúa según su sabiduría y voluntad. Ahora es importante también tener en cuenta a qué hace referencia la palabra posibilidad. Y esta palabra dice que es todo aquello que puede ser hecho, pero no necesariamente lo que Dios decide realizar. Un ejemplo es un arquitecto con la capacidad de diseñar infinitas casas. Aunque pueda construirlas todas, solo realiza las que decide según su plan. De manera análoga es en Dios. Bien, ahora, Dios puede crear cosas mejores. Dios podría haber creado un mundo diferente o incluso mejor al actual. Esto no significa una falta en su poder, sino que su omnipotencia es inagotable y los posibles mundos son infinitos. Un ejemplo es un compositor puede crear muchas sinfonías excelentes, pero esto no significa que la que escribió sea la única o la mejor posible. Y bien, ahora en contraste con otras filosofías, tenemos que algunos filósofos, como ejemplo aquí hemos tomado Nicolás de Cusa en base al libro que estamos explicando, es que interpretaron la omnipotencia divina de manera distinta, considerándola pura posibilidad o potencialidad infinita. Sin embargo, Tomás de Aquino aclara que Dios no es solo posibilidad, sino acto puro, el ser subsistente que da realidad a todo lo que existe. Para entender un poquito más del pensamiento de Nicolás de Cusa y esta respuesta de Santo Tomás, le doy paso a mi compañera Luana para que le siga explicando sobre este bonito tema. Bien, continuando con la explicación de la omnipotencia de Dios, hablaremos ahora acerca de la primacía de la posibilidad sobre la actualidad de Nicolás de Cusa, ¿no? Para esto es necesario hacer las distinciones entre las concepciones de Aristóteles y de Nicolás de Cusa. Aristóteles, como sabemos, filósofo clásico del siglo IV a.C., él fundamenta toda su metafísica en el acto, es decir, da la primacía al acto. De aquí que dirá que toda potencia está ordenada al acto, es decir, está fundamentada en el acto. Acto y potencia se corresponden, por eso es que él enfatiza, por ejemplo, que en los entes creados, mientras no tengamos la primera perfección del acto de ser, que es la existencia, no podremos actualizar las potencias, ¿no? O sea, no podremos recibir las perfecciones secundarias. De aquí que él definirá a Dios como el acto puro, el ser subsistente. Nicolás de Cusa, cardenal erudito matemático del siglo XV después de Cristo, utiliza algunos términos metafísicos, pero con un sentido distinto. Recordemos que estamos aquí ya en el marco del Renacimiento. Entonces él, en esa búsqueda por designar el nombre más apropiado para Dios, él establece el término pose, ¿no? Que será esa fusión entre pose, posibilidad, y ese, ser.
De aquí que Dios será la unión completa y sin residuos de poder y de ser, es decir, Él va a dar la primacía a la potencia. No definirá a Dios como acto puro, sino como el poder puro, la posibilidad absoluta. Para entender esto, veremos los siguientes ejemplos. Veamos este ejemplo. Desde la metafísica aristotélica, por ejemplo, tenemos a Lucía, que es una niña de 7 años, ¿no? Ella al existir, es decir, al tener su propio acto de ser, está en potencia de llegar a ser una profesora, está en potencia de casarse, de tener sus hijos, pero no está en potencia, por ejemplo, de llegar a ser un perro. ¿Por qué? Porque son leyes contrarias a nuestra naturaleza. Entonces Dios, hacer el acto puro, es el que sostiene toda la realidad haciéndonos participar del acto de ser creado. En Nicolás de Cusa, por el contrario, hay una identificación entre la noción metafísica de potencia con la posibilidad lógica. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Es verdad que en Dios todo es posible porque es Dios. Es verdad que en Dios coinciden todas las posibilidades que no son contradictorias. Por ejemplo, ¿es posible de que Dios cree un mundo distinto al que conocemos? Es posible, si es que lo quisiese, ¿no? Es posible también de que, por ejemplo, no exista la ley de gravedad o que la lluvia en lugar de caer hacia abajo caiga hacia arriba. Si Dios lo quisiese, es posible, ¿no? Lo que no es posible es la contradicción. Por ejemplo, Dios, siendo la bondad misma, se identifique también con la maldad, ¿no? Pero en Nicolás de Cusa, al suplantar la primacía del acto por la primacía de la potencia, Dios se va a identificar con la posibilidad absoluta. De aquí que el acto vendrá a ser un efecto de esa posibilidad. Y Dios, en lugar de ser puro acto, vendrá a ser poder puro, poder absoluto.